No, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, doctor, cuéntenos a ver un poquito cuál es el análisis que hace usted sobre la educación en medio de la pandemia. Bueno, lamentablemente, como ustedes han descrito, nosotros no tenemos en la República Argentina y en realidad podría decir en toda Latinoamérica un escenario homogéneo. Nosotros tenemos sectores que han podido mantener una educación virtual, eh, no podríamos decir óptima porque la educación, digamos, ha sido, es y será una interacción humana, pero bueno, tiene sus virtudes también la educación virtual. Yo, digamos, me tiré a la educación virtual el 16 de marzo cuando bruscamente me dijeron, profe, se suspendió todo y debo reconocer que hay cosas que son realmente muy interesantes. Bueno, tenemos un sector de la población que ha podido mantener una educación aceptable, así como grandes partes de la población que por un lado, por dificultades tecnológicas muy importantes, como ustedes describían, pero también por a veces déficit de los docentes en formación, en disposición. También yo he conocido casos en los cuales estaba la infraestructura tecnológica, estaba la conexión al Wi-Fi, y los docentes no han querido, no es que no han podido, no han querido especializarse, cambiar, porque bueno, la resistencia al cambio, como ustedes sabrán, en el ser humano es muy grande. Entonces, Sí, bueno, tal cual. acá hay que disecar nuestra sociedad en la educación en pedacitos y ir viendo sector por sector cómo le ha ido, ¿no? Entonces, es muy, muy desigual el impacto que ha tenido esto, Ujú. lamentablemente. Y los chicos, ¿cuál es la situación? A ver, vamos chicos, ¿entre qué edades? Adolescentes, jóvenes. Eh, a ver, por ejemplo, cada sector etario tiene sus dificultades propias también, ¿no? Por ejemplo, en la secundaria, a nivel adolescente, tenemos el problema crónico que es el prendido de pantalla. Supongamos Ah, que tengamos una buena conexión, que tengamos computadoras, de que tengamos Wi-Fi, tenemos el problema, primero, el adolescente es la tormenta perfecta, ya lo era antes de la pandemia con el tema del sueño. Y ahora en la pandemia los adolescentes todavía duermen peor. Y a esto se suma que no prenden la pantalla por múltiples motivos, algunas veces son excusas, y bueno, eso los adolescentes tenemos esta dificultad para comunicarnos con ellos porque no los vemos en las pantallas. Luego, a nivel del preescolar, del nivel inicial, la dificultad que tenemos es que los padres se han transformado en auxiliares de sala nuestros, y los padres, bueno, realmente no tienen la formación para ser auxiliares docentes. Entonces, si de repente en medio de una clase virtual un niño de preescolar sale corriendo de la pantalla a su habitación a buscar un juguete, eso es algo normal. Y el padre instintivamente lo que tiende a hacer es a agarrarlo y a ponerlo frente a la pantalla. Entonces ahí también claro. tenemos diferentes dificultades pedagógicas en cada edad. ¿Y cómo afecta el tema de las emociones, este encierro tan prolongado, doctor? Bueno, nosotros primero en nuestro sistema nervioso tenemos miles y miles de neuronas en lo que se denomina el sistema emocional, y nosotros no estamos adaptados a esta situación que es de estar encerrados. Encerrados por un lado en forma aislada, o tampoco estar encerrados en una familia. Todos aquellos que estamos encerrados en una familia
sabemos que ya 5 meses de estar conviviendo desgasta cualquier tipo de relación. A lo que se suma que, primero, hemos perdido las claves ambientales con las cuales sabíamos qué hora era, qué día era, que era bueno llevar a nuestros hijos al colegio, ir a trabajar. Luego, la luz azul es lo peor que nos puede pasar, y la luz azul es la luz de la pantalla, de la televisión, de la computadora. Esto altera nuestras emociones, altera nuestro ritmo de sueño. Luego, bueno, uno prende un televisor y lo único que le hacen es un conteo de muertes. Todo esto actúa sobre una estructura que tiene la forma y el tamaño de almendra en nuestro sistema emocional, que se llama amígdala, y así se llama almendra en griego. Y esta estructura, su función es estar constantemente controlando si desde el medio ambiente vienen estímulos peligrosos o no. Esta estructura es totalmente inconsciente, nosotros no la podemos manejar conscientemente, y si vienen estímulos peligrosos, empieza a descargar la respuesta de estrés o la respuesta de ansiedad. Por lo tanto, es lógico que muchos niños estén ansiosos, o la otra respuesta, que también es una respuesta natural, estén, no diría depresivos, pero estén tristes o tengan miedo. Y es muy importante que todos los adultos que rodeamos a estos niños, docentes, padres, familiares, estemos con ellos para colaborar con esto y informarlos también, ¿no? Claro, ¿cómo podemos ayudarnos? Mire, Sarmiento, con el cual yo ideológicamente no estoy muy de acuerdo, pero dijo una gran verdad: la mayoría de los problemas son problemas de educación. Entonces, lo primero que tenemos que aclararle a nuestros niños, hijos, alumnos, es cuál es el panorama. Porque cuando uno lamentablemente lo bombardean de muertos y de enfermos, a ver, el año pasado en la Argentina morían 20 personas por día por accidente de tránsito. Son estadísticas. Uno entra en Google, pone y le da la cifra de muertos. O sea que el año pasado tuvimos más de 7.200 muertos por accidente de tránsito. Conocidos, ¿sí? Debe haber oído mucho más. Ni hablar de la cantidad de muertos que tuvimos el año pasado por gripe y neumonía. Yo con esto no le estoy sacando la importancia y la gravedad al COVID. El COVID tiene una mortalidad del 2%, 2 y pico. En realidad debe tener mucho menos por la cantidad de COVID positivos que no tenemos testeados. Entonces, primero, a nuestros alumnos, a nuestros hijos, ir dimensionando lo que está pasando, ¿sí? La verdadera dimensión de lo que está pasando. ¿Es un problema grave? Es un problema, sí, porque lamentablemente si caen 200 personas con necesidad de respirador al hospital, y el hospital tiene 10 respiradores o no tiene 10 terapistas, es un problema grave desde ese punto de vista. Pero cuando uno lo ve en las estadísticas, 2% de mortalidad, y yo le contara, y yo le cuento a mis alumnos cuál es el porcentaje de mortalidad de un cáncer de testículo, de un cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón tiene un porcentaje muchísimo más alto de muerte y la gente anda fumando por las calles. Entonces, lo primero que hay que aclararle a nuestros alumnos, niños, hijos, etcétera, etcétera, es qué es lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Porque si no, uno escucha las noticias y parece que se va a morir todo el planeta, y esto no es así. Luego, también, que hay formas eficaces de evitar contagiarse, como cosas tan sencillas que ya lo hemos escuchado hasta el cansancio: lavarse las manos, ponerse tapabocas, la distancia, y son ultra eficientes. Si uno ve los porcentajes de mortalidad del COVID en Europa comparadas con América Latina, nosotros tenemos una mortalidad muchísimo menor, pero mucho menor que, por ejemplo, Italia y España con respecto a nosotros. Uno, porque somos una población mucho más joven. Y dos, porque nosotros aprendimos de lo que ellos no hicieron, como por ejemplo el tapaboca. Bueno, lo que hay que hacer es tranquilizar. Y que no es con mentiras, es con verdades, con números en la mano.
porque uno en general, cuando yo sé, lamentablemente, que todos nos interesan más las malas noticias que las buenas noticias. Pero bueno, con los hechos en la mano, tranquilizarlos. Yo, por ejemplo, lo que hago muy habitualmente con mis alumnos es al comienzo de cada día que nos reunimos, bueno, que lo hago siempre, porque yo tengo muchos alumnos adolescentes, hablamos de lo que pudo haber pasado, lo que no pasó y lo que mejor que no pase. Y yo creo que estas charlas son muy importantes, no es tiempo perdido, y dedicarle un tiempo a esto, ¿no? A dimensionar lo que realmente está sucediendo. ¿Cómo debería ser el regreso a la normalidad, entre comillas, doctor, con los chicos, estoy hablando, y con los adultos también? Mire, nosotros tenemos que tener en claro que este es un virus, como todos los virus que ya hemos tenido. Por eso año a año todos nos vacunamos contra la gripe y todos volvemos a tener gripe. El COVID no se va a ir, el COVID va a seguir. Entonces, la vuelta a clase va a tener que ser organizada en función de algo que ya se ha probado. Fíjese la experiencia de Israel, que han vuelto a clases y, a ver, a mí me sorprende que se hayan sorprendido. ¿Qué pasó con la vuelta a clase? Que es lo que yo tengo miedo que va a pasar acá también. A ver, si hay un bingo o un Kini 6, vayamos a apostar. ¿Usted sabe lo que va a pasar cuando vuelvan a las clases acá? Va a haber un rebrote. Y eso es obvio. Pero a ver, yo tengo 3 hijos. ¿Cuándo se empezaron a enfermar mis hijos? ¿Usted sabe? Cuando fueron a la escuela. Exacto. Es así. Yo no sabía lo que era una otitis, una rinitis, no sabía nada hasta que fueron a la escuela. Roberto, entonces, sí. Sí. No, perdón la interrupción, pero nos queda poco tiempo y la verdad que es un tema súper interesante. Y le quiero hacer una pregunta sobre esto que le preguntaba Carmen recién, porque acá se hizo una encuesta que hizo el Consejo de Educación a más de 2.000 estudiantes de la provincia y un 46% no quiere volver a clases. ¿Qué se le dice a ese 46% y a un 9% que además tiene miedo de volver? Pero es obvio que no va a querer. Si escucha lo que escucha, ¿cómo va a querer? Es como si yo le dijera, mire, ¿sabe qué? Se descubrió que las hamburguesas generan cáncer. Entonces le va a preguntar, ¿usted quiere ir a McDonald's? Y no voy a ir a McDonald's. Obvio que no. Lo que hay que hacer es informar correctamente a la gente. Todos van a decir que no. Si yo le dijera que el año pasado se murieron más de 20.000 personas en la República Argentina de gripe y neumonía, cosa que nadie nos ha informado, pero de vuelta, usted entra en Google, yo no tengo acceso secreto al Pentágono. Y si la gente escuchara esto diría, no, entonces yo no quiero ir a la escuela. 20.000 personas se enfermaron de gripe el año pasado. Y eso pasó, bueno, en contagio. Entonces lo que hay que decirle a todas estas personas que lógicamente no quieren ir a la escuela porque tienen miedo, es informarles, primero, qué porcentaje de mortalidad tienen, y segundo, bueno, va a haber que tomar las medidas que se conocen, escuelas burbuja, aislamientos, compartido, ¿sí? No empezar todo presencial, sino que una serie de días presencial, una serie de días a distancia, hacer el método... en forma gradual. Exactamente, Bien, 7 días presencial, 3 días a distancia, ¿no? Bien, doctor Rosler, le agradecemos muchísimo, se nos está acabando el tiempo, así que podemos seguir esta charla en otra oportunidad, si le parece. Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Muy amable. Hasta luego, adiós.